La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden en el planeta, ya que en toda cultura conocida hubo alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca todas las sociedades y épocas. No se limita, como es habitual en algunos ámbitos académicos, a Occidente. Sin embargo, a menudo se utiliza la expresión historia de la música para referir exclusivamente a la historia de la música europea y a su evolución en el mundo occidental. La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos de su cultura, como su organización económica, su desarrollo tecnológico, tradiciones, creencias religiosas, etc. En sentido más amplio, la música nace con el ser humano, ya que estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50.000 años. Es por tanto una manifestación cultural universal. Música en la prehistoria. Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculan su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural, actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollaban en esta doble clave, en el llamado arte prehistórico, danza y canto. Se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza, en su propia voz. También aprendió a crear sonidos con objetos rudimentarios como fueron huesos, cañas, troncos, conchas y más. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música estaba basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. La música en el mundo antiguo, Egipto y Mesopotamia. La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban ya la escala de 7 sonidos. Este pueblo contaba con un instrumentado rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. Antigua Grecia. En la antigua Grecia la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban. Dada su importante posición estratégica, culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Por otro lado, en la antigua Roma, en el siglo II a.C., Grecia fue conquistada por Roma, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega, más que el legado del latín y los cantos gregorianos. Pero evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en grandes fiestas, pero antes la música era implementada principalmente para ritos cristianos y alabanzas que contenían los salmos. La música en la China antigua. Desde los tiempos más antiguos en China, la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedicaban un apartado especial. Aún hoy la música china está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa, de una de las filosofías más antiguas del mundo.
Los chinos lograron impregnar la música de manera escrita y también lograron grandes avances en cuanto a los instrumentos musicales hechas de tubos. Música de la Edad Media. Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a fines del siglo VI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con las llamadas canciones de goliardos y alcanzó su máxima expresión con la música de los menestrelli, juglares, trovadores y troveros, junto a los minnesänger alemanes. Con la aparición en el siglo XIII de la Escuela de Notre Dame de París, la polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIV con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de la que sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento. La música en la Iglesia Católica primitiva. Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hacia el año 325 después de Cristo. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Estos cristianos primigenio, buscando una nueva identidad, no deseaban utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma de aquella época. Para unificar los criterios musicales cristianos, se introdujo melodías orientales. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los salmos son cánticos litúrgicos contenidos en el Antiguo Testamento dentro del libro de los Salmos. Ellos son de origen hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantada solo con la voz humana y sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio. Música en el Renacimiento. Escuela flamenca. Es en la región flamenca de los Países Bajos donde por su desarrollo económico la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de Flandes pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa y una inspiración casi divina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía, se podía encontrar a un músico flamenco. Esto se vio, además, potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales, en donde fue creada una gran cantidad de schola cantorum. De esta manera, la música empezó a evolucionar, empezando con la música renacentista francesa, la música renacentista italiana, la música renacentista inglesa, la música renacentista alemana y la música renacentista española. Música clásica, barroco. La música barroca es el periodo musical que domina a Europa durante el siglo XVII y la primera mitad del siguiente, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750 y 1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo.
Así tenemos cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, toccata, suite, fuga y la sinfonía. En la música clásica, el estilo barroco se dividió en el barroco temprano de 1600 a 1650, barroco medio de 1650 a 1700 y el barroco tardío de 1700 a 1750. El clasicismo de 1750 a 1800 es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía. Ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Esta se dividió en la orquesta y nuevas formas musicales. Se creó la escuela de Mannheim, otras escuelas y el clasicismo mediterráneo. Romanticismo, del 1800 al 1860. En esto apareció lo que es el piano romántico, la música programática, sinfonía romántica, los nacionalismos y el famoso grupo de los cinco. Impresionismo, de 1860 a 1910. El impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones e instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude y Maurice Ravel. Música popular. La música popular, en un sentido más amplio, se refiere a una serie de géneros musicales que tienen un gran atractivo y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden académicamente por vía oral a audiencias locales o más pequeñas. Jazz. Aunque en el periodo que va desde el final de la Guerra de Sucesión hasta el fin del siglo XIX ya existían bandas que tocaban algo parecido a un jazz rudimentario. Suele considerarse a Buddy Bolden como la primera figura del estilo definido. El pop y el rock. El rock and roll nació en los años 50 como una música de ritmo rápido que surgía fundamentalmente de un maridaje entre el rhythm and blues y el blanco. En la década de los 60, las figuras dominantes del rock primogénito americano tuvieron que ceder protagonismo ante el avance de una nueva oleada de grupos británicos que habían recibido su influencia. Surge lo que se denominaría invasión británica, bandas que contribuían a la evolución del rock y al surgimiento de la nueva cara de la música popular blanca, la música pop. Al mismo tiempo se consolidaron nuevas tendencias entre los norteamericanos de color, como el soul funk. Se produjo también en Estados Unidos un revival de la música folk, como la canción Protesta.